son dos parámetros que sí o sí necesitamos, dos variables. Y pueden ver aquí la fórmula. El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Pregunto, si aumento la frecuencia cardíaca, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? Aumenta. ¿No? Es directamente proporcional. Sí. ¿Y qué pasa si aumento el volumen sistólico? También aumenta el gasto cardíaco. Directamente proporcional. Sí. Entonces, tengamos un aumento del volumen sistólico o un aumento de la frecuencia cardíaca, nuestro gasto cardíaco aumenta. Y lo mismo si disminuye, ¿no? Si disminuye la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco también va a disminuir. Y si disminuye el volumen sistólico, también va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a empezar a rebuscar en este gasto cardíaco para si fuera poder una entender. división, ahí hubiera inversa. No, está bien. ¿Tiene sentido? A ver, en el caso de la frecuencia cardíaca, que nosotros ya hemos visto que el corazón tiene un automatismo, ¿sí? Pero hay una regulación por parte del sistema nervioso autónomo. Si la regulación llega por parte del simpático, ¿qué neurotransmisor liberaba? Adrenalina, ¿sí? Y se une a qué receptores a nivel del corazón? Beta 1. Beta 1, ¿sí? A los beta 1 quiere decir que las células especializadas tienen una elevada densidad de receptores beta 1. Generan excitación, por lo tanto, lo que va a conllevar, ¿no? Como efecto, es que llegue más rápido al potencial de acción. Por lo tanto, en el caso del simpático, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, pero también encontramos gran densidad de receptores beta 1 a nivel de las células miocárdicas. Entonces también va a generar un aumento en la fuerza de contracción. Entonces vamos a ver efectos cronotrópicos e inotrópicos Positivos. ¿Sí? Va a ser su efecto. Y por otro lado, tenemos al parasimpático. En el caso del parasimpático, va a liberar acetilcolina, se van a unir a sus receptores, ¿cuáles? Muscarínicos 2. Muscarínicos 2, ¿no? Los M2, por lo tanto, tiene un efecto inhibitorio, ¿no? Estos receptores se encuentran sobre las células especializadas, por lo tanto, hace que demoren llegar al potencial umbral, al potencial de acción. Entonces, genera que hay una disminución en la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Eso es lo que genera este sistema nervioso autónomo regulando esta frecuencia cardíaca. Ahora bien, si aumentamos la frecuencia cardíaca y aumentamos la fuerza de contracción, ¿habrá mayor volumen sistólico? ¿Sí o no? No. Yo no creo. No. No, porque Por la contracción. ¿Sí no o no? puede ser lo mismo. La respuesta es de qué? No. Sí. Oh, que sí. La respuesta es que sí. A ver, Sí, si tiene un corazón, vamos a suponer que esta es la frecuencia cardíaca normal del paciente. Ya. Y por una regulación necesita más adrenalina, se le coloca adrenalina, lógicamente va a latir más fuerte. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿tendrá mayor volumen sistólico? Sí. ¿Sí? Pero ojo con esto, lo vamos a ver en un ratito, que al principio es bueno porque genera regulación, mayor volumen sistólico, pero si se sostiene en el tiempo, ahí sí conlleva problemas. ¿Por qué? Porque se va a contraer muy rápido, constantemente, durante mucho tiempo, no le da dar tiempo que se pueda relajar de manera adecuada, y si no se relaja bien, no se llena bien el corazón, y si no se llena bien, no vamos a tener una buena inyección de sangre. Entonces comienza a caer. ¿Sí? Vamos a ir hablando de eso. Ahora, vamos por el otro lado. En este caso, ese volumen sistólico va a depender de la fuerza de contracción de esas células miocárdicas, ¿sí? A nivel de los ventrículos. Y va a estar influenciada por quién? Por la contractilidad, ¿sí? Que es una de las propiedades, que va a depender de quién? Del simpático. Por eso vimos que también aumentaba la fuerza de contracción. Y también va a depender de la tensión que puedan generar las fibras
musculares, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras se mantengan entre 2 a 2.4 micras, vamos a tener una buena contracción. Ahora, los autores hablan que puede ser hasta 2.6, pero más de eso ya no, ¿no? La mayoría habla de 2 a 2.4 micras. Lo ideal para que pueda haber un buen volumen sistólico, pueda haber una buena contracción. Ahora, esta longitud, esta tensión que se genera en las fibras musculares cardíacas, va a depender también del retorno venoso. Ese retorno venoso se refiere a la cantidad de sangre que llega al corazón a través de, por ejemplo, las venas cava, ¿sí? Que es la que va a permitir que pueda haber un buen llenado del corazón. ¿De qué va a depender este retorno venoso? Va a depender del músculo esquelético, ¿no? De los músculos del cuerpo, y también del sistema respiratorio. En el caso del músculo esquelético, ustedes saben que los músculos esqueléticos mantienen un tono, ¿sí? Un tono que se mantiene durante la postura, mientras están sentados o yo estoy parada, lo cual permite que la sangre pueda colectar, va a haber la sangre desde sus deditos del pie, ¿no? Y que pueda llegar hasta el corazón. Gracias a que hay unas válvulas que impiden que haya un retroceso, ¿sí? Que haya un retorno. Por lo tanto, puede llegar a través de esa longitud óptima de los músculos, ese tono, hasta el corazón. Pero también en el caso del respiratorio, hay dos eventos mecánicos. La próxima semana nos toca hablar de respiratorio. Dos eventos mecánicos que son inspiración y expiración, ¿sí? Entonces, durante esos dos eventos puede haber un mayor o un menor retorno venoso, ¿sí? Si hablamos de expiración, al momento de expirar significa que nosotros eliminamos el aire, estamos botando el aire. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que la caja torácica se relaja, ¿sí? Y al relajarse, las venas cavas pueden aumentar su diámetro. Por lo tanto, tiende a aumentar el retorno venoso. Pero en el otro evento, que es la inspiración, ¿sí? Se va a contraer el diafragma, la caja torácica se expande, se llena de aire. Por lo tanto, ¿qué pasa con el caso de las venas? Van a disminuir su diámetro. Y al disminuir su diámetro, lógicamente, disminuye su retorno venoso, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos de retorno venoso, estamos hablando también de ese volumen telediastólico, ¿sí? Es con lo que se está llenando el corazón, ¿ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Esto del gasto cardíaco. Ya conociendo esto sobre el gasto cardíaco nos permite determinar la ley de Frank-Starling, que es la que vamos a llevar en un momento. Pero para eso tenemos esta fracción de eyección, que como pueden ver hay una fórmula, que ustedes, como les dije, pueden trabajar de dos y me lo envían para ese puntito extra. No es obligatorio, solamente para el que quiera. En este caso, esa fracción de eyección nos permite ver con qué eficacia el corazón está expulsando la sangre. Se expresa en porcentaje. Por eso tenemos nuestra fórmula: volumen telediastólico menos volumen telesistólico entre el volumen telediastólico por 100. Porcentaje. Lo ideal, ¿sí? Lo ideal es que esa fracción de eyección esté entre 60 y 70%. Es así lo ideal para la mayoría de las especies. Deseable más de 50. Menos de 50%, ahí sí se vienen las complicaciones, ¿no? Ya lo van a ver seguramente en patología. ¿Ok? Entonces tiene que, ideal, entre 60 y 70%. Y vean lo que dice aquí, que los sarcómeros solamente deben de contraerse un 12% para una fracción de eyección del 50%. O sea, imagínense, no es tanto el trabajo que tiene que realizar, ¿no? O un 15% para una fracción de eyección del 65%, que era lo ideal, ¿no? 60 y 70%. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a ver es que a mayor volumen telediastólico, que también se conoce como precarga, vamos a hablar de la precarga en un momento, vamos a ver que se va a generar una mayor contracción. Y al generar mayor contracción, vamos a tener un mayor volumen sistólico. ¿Sí? Un mayor volumen sistólico, que es lo que les estaba diciendo en algún momento de nuestra clase hace unos minutos atrás. Entonces, si aumenta mucho ese volumen telediastólico, va a aumentar la precarga, va a generar mayor tensión
y va a expulsar mayor cantidad de sangre. ¿Sí? Mayor volumen de eyección, mayor volumen sistólico. Sigue llegando más sangre, hay más volumen telediastólico, hay mayor retorno venoso, sigue aumentando la precarga, sigue generando mayor tensión y sigue generando mayor expulsión de sangre, mayor volumen sistólico. Vamos a este cuarto punto. La cuarta vez sigue aumentando el volumen telediastólico, genera que aumente la precarga, pero ya no hay una buena contracción. Y si no hay una buena contracción, ya no vamos a tener un buen volumen sistólico. ¿Por qué? Porque perdió esa longitud óptima. ¿Sí? Significa que ya está por encima de 2.4, de 2.6, si es que tomamos algunos autores. ¿Qué significa esto? Que ya no se generan buenos puentes cruzados. Y si no se generan buenos puentes cruzados, obviamente no tenemos buena contracción y no vamos a tener una buena expulsión de sangre. No sé si ustedes se acuerdan en el interactivo que hicieron con la profe Fernanda, que el músculo tenía una longitud óptima. Sí. ¿Sí? Entonces generaba una fuerza máxima, ¿sí? Una máxima tensión, ideal para generar contracción. Pero ¿qué pasaba cuando la fibra era estirada a 100 micros? ¿Había buena contracción? No. Porque lógicamente no sé. Porque No encajaba, exacto, no encajaba. no hay buena No formación. llegaba. Lo mismo ocurre aquí. ¿Aquí también se habla de un tono muscular? ¿O tiene otro término? Bueno, se puede hablar de tono, de longitud óptima. Longitud óptima sí, Sí, pues, ¿no? Pero sí. tono... Tono es muy raro, pero Ah, ya. Longitud óptima. no ya. sería raro que lo encuentres en algunos artículos. Sí, Ya. se puede usar, solamente que no es muy común. Claro, longitud Ahora. óptima. Como les decía, es lo mismo que ocurre a nivel del corazón. Hay algunas patologías, como por ejemplo la cardiomiopatía dilatada. ¿Cómo se ve ese corazón? Sus fibras musculares están tan estiradas que parece esos globos de carnaval. Con la justa puede. ¿Sí? Entonces, Contracción, con la si está muy justa. estirado, No, con la no va a haber justa una buena puede. contracción. Con la No se pueden justa. formar puentes cruzados de manera adecuada. Por lo tanto, no puede generar un buen pompeo. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Sí? Y el problema va a estar relacionado con la fracción de eyección que les voy a enviar a los delegados, a Joaquín se lo voy a enviar, y revisen la diapositiva por algún punto importante y lo resuelven. Como les digo, puede ser de dos. ¿Ya? Tenemos aquí la precarga. Dice, es el estiramiento del músculo cardíaco previo a su contracción. Está relacionada con esa longitud óptima, ¿sí? Entre 2 a 2.4 metros. Está relacionada con ese volumen telediastólico, ¿no? Que es lo que le permite que a medida que llega la sangre se pueda ir tensionando, se pueda ir estirando hasta cierto límite. Hasta cierto punto. ¿Sí? Entonces, si aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco. Vuelvo a repetir, hasta cierto límite, y ese límite está dado por lo que vendría a ser la longitud óptima muscular. Ahora, en el caso de la poscarga, adelante, en el caso de la poscarga se refiere a la impedancia o la resistencia, ¿sí? Contra la cual debe trabajar el corazón para expulsar la sangre de los ventrículos. Pregunto, ¿quién genera esa impedancia? ¿Quién genera esa resistencia? Las arterias. ¿Qué respecto a las arterias? La La presión. presión, ¿no? La presión de las arterias es la que genera esa resistencia. Entonces el ventrículo tiene que contraerse para poder sobrepasar esa presión, como ya hemos visto más adelante en la clase. ¿Sí? Ahora, pregunto, si aumenta la poscarga, ¿aumenta el gasto cardíaco? No era eso. Disminuye, lo contrario. ¿Sí? Es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque tiene que ser más presión la que debe generar, ¿sí? Que debe de vencer, y por lo tanto ese volumen sistólico va a ser menor. Entonces el gasto cardíaco cae. ¿Sí? Entonces, la precarga sí es directamente proporcional hasta cierto punto, como ya sabemos, hasta cierto límite, y la poscarga es inversamente proporcional. ¿Ya? Muy bien. Profesora, ¿y eso está representado también en una fórmula, incluyendo la poscarga o no? Hay una fórmula que se utiliza en realidad poco. Poco. Sí, es una fórmula que se utiliza muy poco y creo que aquí en fisión ni la vemos. Ah, Ahora,
Gracias a estos términos que hemos estado viendo es que se puede generar la ley de Frankenstein, que nos refiere que a mayor llegada de sangre, mejor contracción y mayor volumen sistólico. A eso se refiere, ¿no? Y vean que dice, la fuerza de contracción ventricular es directamente proporcional al volumen de sangre que contiene el ventrículo. ¿Qué significa esto? Que el volumen de sangre expulsado por el ventrículo depende del volumen presente en este al final de la diástole. Entonces depende otra vez de ese volumen telediastólico y la precardia, ¿sí? Para que pueda contraerse de buena manera y de la misma forma pueda generar un buen volumen sistólico. Y para eso tenemos aquí una curva que se conoce como la curva de Frank-Starling, en la cual nos muestra en el eje Y lo que vendría a ser el volumen sistólico, ¿sí? Expresado en ml, y en el eje X está representado por el volumen telediastólico o retorno venoso, ¿sí? Representado también en negro. Entonces, lo que podemos ver al inicio es que a medida que aumenta el volumen telediastólico, ¿sí? Va aumentando, también va a aumentar el volumen sistólico. Pero llega un punto que es el límite. ¿Cuál era ese límite? ¿Cuál era ese límite? Que ya lo estuve hablando como 4 veces. ¿Cuál era ese límite? ¿Cuál? No. La longitud de las fibras, la fuerza máxima que estamos generando. Entonces, significa que aquí, a mayor volumen telediastólico, las fibras ya están muy estiradas. Entonces, a medida que aumenta el volumen telediastólico, como vemos aquí, ¿qué ocurre? Que nuestra línea ya no va hacia arriba como debería de ser, sino que comienza a caer. Y si nosotros continuamos aumentando ese volumen telediastólico, nuestra línea va a ir cayendo. Incluso baja. Sí, ¿no? baja muchísimo. Y eso se debe a que ya no puede generar una buena contracción. No vamos a tener buenas puentes cruzadas. Claro, tiene que regresar a su longitud. Exacto. Sí, regresa. Hay otra curva aquí que nos muestra lo que estamos hablando, ¿no? En este caso, en la parte del medio nos muestra 2.1, 2.2 micras, que es parte de la longitud óptima, en la cual hay una buena formación de puentes cruzados. Entonces, mientras se dé esto que estamos viendo con esta longitud óptima, vamos a tener una buena contracción y por lo tanto vamos a tener un buen volumen sistólico. ¿Qué ocurría cuando aumentaba? Aquí nos muestra 3.6, que podrían ser los 100 que ustedes vieron en la práctica, ¿no? Está muy estirada, por lo tanto los filamentos de actina y de miosina están muy separados, entonces no encajan las cabezas de miosina con los sitios activos de miosina. Por lo tanto, se contraerá muy poquito. ¿Sí? Entonces no vamos a tener un buen volumen. ¿O qué pasa si es que están muy juntas las fibras también, ¿no? Cuando disminuye la longitud óptima, en este caso nos muestra 1.2 micras, que podría ser los 50, me parece, del interactivo, ¿no? Que en este caso están tan juntos que igual no hay pie a que las cabezas de miosina puedan encajar con los filamentos de actina. ¿Sí? Muy poquitos lo lograrán, pero la mayoría no. Entonces tampoco vamos a tener una buena contracción, por lo tanto tampoco vamos a tener un buen volumen sistólico. Vean la distribución del gasto cardíaco, ¿no? Ese gasto cardíaco va a ir hacia el hígado, tracto digestivo, riñones, músculo esquelético, cerebro, piel, huesos, etc., ¿no? Va a ir a todos los sistemas. Profesora, Sí. ¿y ahí por qué hay mayor demanda en los riñones? Porque se da la filtración. Por la filtración. Por la filtración. Entonces siempre la sangre se está filtrando. Sí. El plasma siempre se está filtrando, entonces necesita un buen aporte de sangre. ¿Ya? Ahora, en el músculo esquelético, vean, dice 15%. Eso es en reposo. Pero en el momento que el músculo está realizando actividad, vamos a suponer que tenemos un caballo de carrera, los músculos están realizando actividad, están realizando ejercicios, necesitan mayor oxigenación, entonces el gasto cardíaco va a aumentar de 15% a 70-75%, porque necesitan que llegue ese oxígeno. Y los otros sistemas baja. Baja, sí, va a bajar. ¿Puede llegar a 100? No, No creo. No. A menos que yo sepa, no, por lógica, es un poco complicado.
El cerebro, 13%, ¿no? En reposo. El momento en que Estamos... comienzan a estudiar fisio, ¿A eso cuánto va a llega? aumentar, ¿no? 30, 35, 40%. 40. En el medio de mi novia. Disminuye. ¿Para qué? Para que las neuronas puedan recibir oxígeno y puedan generar memoria, aprendizaje, entendimiento, ¿no? Entonces, tiene que aumentar ese gasto calórico. ¿Ya? ¿Qué pasa en la- ¿Pregunta hasta aquí? Hemodinámica. ¿No hay preguntas? Eso quiere decir que para el parcial, 20 todo el mundo. Pero hay otra duda, entonces, en el anterior había también, creo, tracto digestivo, también había 21. Eso A ver, por el tracto digestivo, los- por ejemplo, dice todos los 21%. órganos. ¿Sí? Esto también es en reposo. Ya. Acuérdense Todo que esto está en reposo. todo esto es en reposo. Son valores en Ahora, reposo. si por ejemplo estamos hablando de que es momento de que se dé una absorción de nutrientes, Ujú. entonces el gasto cardíaco va a aumentar. ¿No? De 20 a 21% puede llegar a 30 a 35%. ¿Por qué? Porque se necesita que la sangre pueda recibir todos esos nutrientes. ¿Ya? Ya. Muy bien. Si no hay preguntas, les dejo un receso. 15 minutos.